Os voy a estar enseñando 5 hábitos que aprendí de personas millonarias y que cambiaron mi vida por completo. Estos 5 hábitos que os voy a estar enseñando no solamente cambiaron mi forma de pensar y mi mentalidad, sino que también cambiaron la situación económica en la que estaba antes. Hace años atrás pues tenía hábitos que me habían llevado a tener los resultados económicos que tenía hace 4 años atrás, y estos resultados eran que no ganaba más de 1000 euros mensuales. Hasta que entendí que si quería ganar más dinero tenía que cambiar muchísimas cosas en mi vida y sobre todo mis hábitos y mi mentalidad. Así que lo que hice fue empezar a investigar por internet a ciertos millonarios y empecé a estudiar cómo ellos pensaban y qué hábitos tenían estas personas. Así que lo primero que me di cuenta es que los millonarios tienen hábitos muy diferentes al resto de la mayoría de la población. Y uno de ellos es que no ven la televisión. Y el motivo de por qué no ven la televisión es porque la televisión te va a hacer escuchar información para tenerte controlado y que seas muchísimo más fácil de manipular, y todo esto pues lo hacen al final a través del miedo, de la escasez y del entretenimiento. Si te das cuenta, cuando pones las noticias, la televisión en tu casa, solamente están poniendo información negativa para causarte miedo y estrés, ya sea pues hablándote de muertes, de accidentes, de guerra o de lo mal que va el mundo. Y al final, aunque tú no lo creas, pero inconscientemente eso hace crearte en ti una emoción negativa, y que cuando salgas a tomarte un café con tus amigos o con tus familiares solo hables de temas negativos, y eso al final pues influye muchísimo a tu mentalidad y como consecuencia a tus resultados. Una cosa que hice cuando yo entendí esto es que cada vez que iba a un bar lo hacía aposta, me ponía a observar y a escuchar a todas las personas que estaban ahí en ese bar y me ponía a observar y analizar los temas de conversación de lo que hablaba la gente, y de verdad que me quedé súper impresionada, ya que solamente hablaban de noticias negativas y de lo mal que iba el mundo, que si la crisis, que si la pandemia, que si la guerra, etcétera. Todo el mundo hablaba de lo mismo, pero nunca escuchaba a nadie hablar ni de negocios ni de lo bien que iba el mundo. Así que el primer hábito que dejé en mi vida fue dejar de ver la televisión. El segundo hábito que aprendí de personas millonarias y que cambiaron por completo mi vida fue empezar a leer libros. Yo era una persona que nunca había leído libros y que nunca me había interesado por ello, pero realmente era porque nunca me había leído libros de temas que a mí me habían interesado. Recuerdo que el único libro que me había leído en mi vida fue el de Don Quijote de la Mancha, y porque me obligaron en el colegio, y realmente pues no me aportó mucho en mi vida. Pero escuchando a estas personas millonarias vi que al final pues hablaban de otro tipo de libros, como Piense y hágase rico, como La magia de pensar en grande, Padre rico, padre pobre y muchísimos otros libros más. Así que lo que hice fue empezar a leer ese tipo de libros, y desde que empecé a leerme ese tipo de libros me hice adicta a leer, porque al final me di cuenta de que esos libros sí que te enseñaban la información correcta de cómo pensar como un millonario y de cómo hacer dinero, cosa que en los libros que me recomendaban en el colegio nunca jamás me habían enseñado. Así que si aún no estás ganando la cantidad de dinero que te gustaría ganar, uno de los hábitos súper importantes que deberías de aplicar desde hoy es empezar a leer libros, ya sea de desarrollo personal, de negocios o incluso de finanzas. El tercer hábito, y para mí uno de los más importantes, fue aprender a enfocar mi mente y a dejar de procrastinar. Esto es algo que muy poca gente consigue hacer, pero es el hábito que te va a llevar a tener los resultados que siempre has deseado, pero que aún no tienes por falta de enfoque. El enfoque es saber al final eliminar distracciones y decir que no a cosas para mantenerte enfocado en una sola cosa durante un largo periodo de tiempo determinado. Para ello es muy importante primero saber qué es lo que quieres, porque al final si no sabes exactamente qué es lo que quieres es imposible enfocarte en ello. Una vez que sabes qué quieres exactamente, lo siguiente sería definir un plan y una rutina diaria para conseguirlo, y por último tomar acción hasta lograrlo. El problema de la mayoría de las personas es que no consiguen lo que quieren básicamente por falta de enfoque, y se les hace muy difícil porque hoy en día en la sociedad tenemos muchísimas distracciones, pero si tú aprendes a enfocar tu mente y no dejar distraerte por lo que te sucede
sucede en tu entorno exterior, será muchísimo más fácil que consigas ese enfoque. Cuando yo empecé a emprender ya casi 4 años atrás, estaba todo el día enfocada en mis metas, y a pesar de todas las veces que me llamaban pues mis amigas para salir de fiesta o para ir a tomarme algo al bar, yo siempre decía que no, porque sabía que todo eso eran distracciones que me alejaban de mis metas. Así que la pregunta que yo siempre me hacía y que tú te puedes hacer es que cada vez que alguien te diga de hacer algo, pregúntate si eso te va a acercar a tus metas o de lo contrario te va a alejar de tu objetivo, y aprende a decir que no a todas esas cosas que al final pues te alejen de tus metas. El cuarto hábito que aprendí de personas millonarias fue el de empezar a invertir en vez de gastar. Yo antes tenía el hábito de que todo lo que ganaba me lo gastaba, hasta que me di cuenta que nunca tenía nada de dinero. Los millonarios, en vez de estar gastando su dinero, lo que hacen es invertir su dinero para crear más riqueza. Si no sabes en qué invertir tu dinero, una cosa que yo te recomiendo es empezar a invertir en ti primero, en ti mismo, en tu conocimiento y en aprender habilidades, que al final es que el dinero que tú generas es una consecuencia de la persona que eres. Y si eres una persona que no tienes conocimiento, que no tiene habilidades, que no aporta valor a otras personas, al final pues ganarás menos dinero que una persona que tiene cierto conocimiento, cierta mentalidad y que ha aprendido ciertas habilidades, como pueden ser vender, comunicar y sobre todo cuánto valor está aportando a otras personas. Porque si te puedo decir algo, es que el dinero que generes va a ser una consecuencia de cuánto valor aportes a otras personas y que esas personas pues obviamente estén dispuestas a pagar por ello. Si tú inviertes en tu conocimiento y te haces bueno en una habilidad en concreta y encuentras la forma de monetizar aquello que sabes hacer enseñando a otras personas, te aseguro que tu situación económica cambiará radicalmente. Pero para ello pues tendrás que cambiar el hábito que acabamos de hablar, que es dejar de gastar tu dinero y empezar a invertir ese dinero ya sea en tu conocimiento o en tu negocio. Y ya por último, el quinto hábito, y para mí uno de los más importantes, es rodearme siempre de personas positivas y con objetivo. Mirad, esto es real lo que voy a contar, y es que una vez hablé con uno de mis mentores, de hecho es millonario, y la pregunta que me hizo fue: Carlota, escribe en un papel quiénes son las 5 personas con las que más tiempo pasas en tu vida, cuánto ganan al mes y cuáles son sus objetivos. Y cuando yo escribí las respuestas en ese papel, me di cuenta que ninguna de esas personas ganaba más de 1.000 euros al mes y no tenían objetivos en la vida. Así que mi mentor me dijo: Carlota, tú eres el promedio de las 5 personas con las que te rodeas, así que si quieres ganar más dinero y convertirte en esa persona que tanto deseas ser, lo primero que tienes que hacer es empezar a rodearte solamente de personas con resultados que a ti te gustaría tener, personas con objetivo. Así que eso hice. Y puede ser que estés pensando ahora mismo: vale, Carlota, pero es que yo no conozco a nadie de mi entorno que tenga éxito o que tenga resultados que yo quiera tener. Pues vale, yo tampoco los tenía, pero es que a día de hoy tenemos algo que nuestros padres y nuestros abuelos no tenían, y que para ellos en aquel entonces era súper difícil acceder a la información de estas personas. Y es que a día de hoy tienes internet y podéis al final pues rodearos de personas que os están aportando valor totalmente gratis. En YouTube, por ejemplo, tenéis muchísimos mentores que suben vídeos aportando valor casi todos los días. Así que en vez de estar viendo pues vídeos en TikTok, perdiendo tu tiempo de personas al final que no te aportan nada en tu vida, empieza a seguir solamente a personas que te aporten valor, porque recuerda que tú eres el promedio de las personas que escuches en tu día a día, así que ten muchísimo cuidado a quien escuchas. Así que dicho esto, espero que este vídeo pues te haya aportado algo de valor, y si así lo ha sido, pues déjamelo saber con un comentario aquí abajo y suscríbete a este canal para no perderte los próximos vídeos. Gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.